Buenas noches. Muchas gracias por sintonizarnos hoy en este tema que es de las vacunas contra el COVID-19 y qué debemos saber al respecto. Hoy en los Estados Unidos hay 12.5 millones de casos de coronavirus y 258.000 muertos atribuidos al virus. Sin embargo, la comunidad científica recibió con gran entusiasmo la buena noticia al respecto de la vacuna contra el COVID por las compañías Pfizer y BioNTech. Según la BBC, se espera que estas vacunas tengan un 95% de efectividad y al parecer no tienen ningún efecto secundario. Además, fue probada su protección en personas mayores de 65 años y de diferentes razas y etnias, lo que parece extremadamente prometedor. Hoy nos acompañan dos invitadas que trabajan en el campo médico y nos dan el honor de estar con nosotros en el programa de hoy. Entonces tenemos a la doctora Mayra Pagán Santana, muchas gracias por estar con nosotros. Ella, Saludos. muchísimas gracias. Ella es la gerente principal de Migrants Connection de Puerto Rico y tenemos también a la doctora Ira Castillo, que también es enfermera en Puerto Rico. Muchísimas gracias. Hola. Saludos. Y le quiero decir a todos que muchas gracias por sintonizarnos y que si tienen alguna pregunta al respecto, que si tienen alguna consulta, nos la dejen en los comentarios y con mucho gusto se la responderemos. Bueno, entonces empezamos. Esta semana se celebra el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos y se han impuesto bastantes restricciones y se le ha pedido al público que no se congregue. ¿Ustedes creen que los casos de contagio aumentarán en las fiestas? Yo creo que sí. Yo creo que independientemente de las restricciones que se hayan establecido en los diferentes estados, algunas más laxas que otras, va a haber ese intento de congregarse. Algunas personas lo van a hacer de una manera mucho más segura que otras, pero definitivamente la expectativa de nosotros es ver un aumento. Tal como lo vimos con el proceso electoral y teníamos la expectativa de que eso rindiera pues mayor caso, pues es la expectativa también que con el proceso de, eh, de las navidades o de los holidays, pues tengamos un aumento en casos en los diferentes estados. Culturalmente se ha visto por décadas que en Puerto Rico la manera de festejar, la manera de llevar a cabo todas las actividades siempre es con una congregación de personas bastante significativa. Por lo tanto, esperamos de que aún habiendo educado, aún enviándole a la comunidad el mensaje claro de que no deben tener una cantidad máxima de personas compartiendo en el mismo lugar. Por cultura, sabemos que no se va a llevar a cabo un distanciamiento social como se espera o como se ha recomendado. Entonces, prácticamente lo que hemos visto en el pasado es de que, igual que en otras fechas festivas, la gente va a seguir congregándose. Sí. ¿Cuál es la recomendación más urgente e importante que le dan a la población con respecto a la prevención del virus? Yo creo que en términos de las recomendaciones, lo más importante es que, ¿verdad? Dentro de, si vamos a obviar la parte prohibitiva de no congregarse porque pues lo ven de manera imposible y lo van a hacer como quiera, pues que busquen lugares más amplios, más abiertos, ¿no? En caso de, pues, hay unos estados y en el caso de Puerto Rico, pues es más fácil decirlo porque no tenemos temperaturas muy bajas. Así que estar al aire libre pues puede ser una opción, o tener ventilación natural, ventilación que venga de afuera, pues puede ser una opción para nosotros hacerlo. Pero la recomendación general es que tengamos
menos personas, en lugares más amplios, lugares que sean abiertos y que independientemente estemos con familia, cada cual tenga su mascarilla. Yo creo que esa es la parte un poquito más incómoda, ¿no? De tú ver a tu primo o a tu abuelo y actuar o estar como si fuera un extraño, no abrazar o no pegarse mucho, o inclusive las fotos familiares, pues que tengas una mascarilla puesta. Pero yo creo que esa es la manera más segura si vas a recibir personas que vienen de otros estados o personas que han estado trabajando o expuestos constantemente a público en general, pues que esas personas se hayan hecho las pruebas, pues sería lo ideal. En el caso de Puerto Rico, como te mencionaba un poco antes, hay una campaña para pedirle la prueba a las familiares que vienen de afuera en caso de que vayas a recibir a alguien. Pues yo creo que tal vez comportarnos como si estuviésemos saliendo afuera, pero en nuestras casas, lo cual es súper atípico para nosotros, pero yo creo que dentro de los sacrificios que se están pidiendo, yo creo que es el menos sacrificio que hay, es colocarte una mascarilla mientras estás compartiendo con tus seres queridos y tratar de tal vez hacer la fiesta menos grande este año que lo usual. Han habido muchas en las redes sociales ideas bien particulares de cómo celebrar, no solamente usando las plataformas virtuales, sino hay personas haciendo a modo de servicarro la manera de compartir, hay personas tratando de identificar alternativas, hay alternativas para no tener que ponernos a riesgo, pero lo importantísimo es que si lo van a hacer y que si van a estar compartiendo, pues que busquen un lugar que sea abierto, un lugar donde puedan estar bastante distantes unos de otros y que pues que se coloquen las mascarillas independientemente la confianza que uno tenga o lo seguro que uno se siente de que una persona no está enferma o contagiada con COVID. Claro. Pero tenemos que crear un poco más de conciencia, porque ya se le ha pedido el respeto a lo que es el distanciamiento social, a lo que es la prevención, y la sociedad está demasiado confiada, porque pese a que los números siguen en aumento, vemos que la comunidad continúa violentando la regla del distanciamiento y no están dándole la seriedad y no están siguiendo las medidas de precaución que se ha recomendado. Porque hasta que no les toque, hasta que no sea un enfermo suyo o hasta que no sea un muerto suyo, no le van a prestar la atención necesaria y no van a tomar las cosas con la seriedad que realmente se merece este virus. Claro, esto es algo de que es un virus, como usted decía, y hay que tomarle la seriedad. Y como hablábamos antes, detrás de las cámaras, hay que tomarlo en serio, hay que tener las medidas y, como decía Maisel, tenernos las tapabocas, hacer el distanciamiento, porque es en serio, especialmente si vamos a congregarnos y va a seguir pasando, hay que tomar todas las medidas y, claro, entender de que el distanciamiento es necesario. La noticia más reciente en el campo de la salud ha sido la elaboración de las vacunas contra el COVID. ¿Nos podrían comentar cómo funcionan las vacunas y qué tan efectivas son? No la escuchamos, Maisel. Disculpa. Puedo dar tal vez una descripción general. No sé si la doctora Carrasquillo tenga pues alguna definición en particular que usan en su campo, pero de nosotros no es otra cosa que las vacunas son una pequeña porción de una proteína del virus, ¿no? Que crea una reacción en tu cuerpo para generar los anticuerpos o vamos a decirlo, eso que batalla de parte de tu sistema inmune contra el virus. Así que la forma de hacerlo es que en vez de tener una carga viral que te cree la enfermedad,
lo que tenemos es ese suficiente particulado para crear una respuesta inmunológica del cuerpo. Y es como si hubieses tenido la enfermedad. Entonces, la próxima vez cuando habla de la gente que eres inmune una vez te dio COVID, pues básicamente estaríamos hablando de lo mismo, ¿no? Te vacunaste y tienes una respuesta, o se espera que tengas una respuesta inmunológica y que te proteja entonces de tener la enfermedad. Y en términos de efectividad, tienden a ser bastante efectivas. No significa que estás a cero riesgo, no significa que eres invencible o que nunca te va a dar nada, tal cual la vacuna de la influenza u otro tipo de vacuna, sino que pues, disminuye tu riesgo de tal manera que puedes entonces estar pues, sin mascarilla, puedes estar en una posición menos riesgosa de lo que estamos ahora mismo. Correcto. Específicamente en la vacuna del COVID, ya ellos se encuentran trabajando lo que vendría siendo la tercera fase, ¿verdad? Porque ellos quieren estar seguros de ver cómo va a actuar la vacuna en el ser humano y que nos pueda proteger. Como el virus muta tan rápido, ¿verdad? Crea diferentes cadenas, por lo que no podemos crear una vacuna en la que se diga, esta vacuna es para el COVID, porque hay que verificar cada mutación, cómo se comporta individual en cada ser humano, para poder decir, esta vacuna es contra esta cepa o esta vacuna es contra esta cepa, ¿verdad? Como vendría siendo algo parecido a lo que es la influenza. La vacuna de la influenza te protege sobre unas cepas, no te protege de todas, porque aún personas con la vacuna de la influenza se contagian con la influenza y tiene que ver también por la mutación que el virus ha creado. Y el COVID no es la excepción. Hay 3 tipos de vacunas del COVID actualmente que son las que se están trabajando. Una es la mRNA, que contiene material del virus que causa el COVID, ¿verdad? Y esta es una que instruye a nuestra propia célula a crear una proteína inocua que es exclusiva de ese virus. Quiere decir que yo, salud, voy a administrar, ¿verdad?, todos los componentes del virus para que tu cuerpo cree la proteína que te va a defender del COVID, ¿verdad? La segunda es la vacuna de subunidades proteicas, que esta incluye porciones de lo que viene siendo la proteína del virus que causa el COVID en lugar del germen completo. Quiere decir, yo no te voy a inyectar la enfermedad, el virus, yo no te lo voy a inyectar, yo te voy a inyectar la proteína para que tu cuerpo la replique y pueda entonces combatirlo, ¿verdad? Y la tercera, que es la de los vectores virales, que contiene una versión debilitada del virus, o sea, yo te voy a administrar el virus para que entonces ese material genérico se multiplique y tú puedas crear lo que es la inmunidad. Todavía, ¿verdad? No hay un protocolo establecido de cómo o qué vacuna se va a administrar primero, cuál se va a administrar después. Sí sabemos que lo que se espera y lo que se prevé es que el personal de primera línea, vamos a ser los conejillos de India, como decimos en buen español, ¿verdad? Vamos a ser los protagonistas de esas primeras administraciones de la vacuna. ¿Por qué? Porque somos los que estamos más expuestos. Somos los que estamos día a día trabajando y manejando la mayoría de los casos del COVID. Por lo tanto, lo que espera el Departamento de Salud es que nosotros seamos los primeros en tener esa barrera, en crear estos anticuerpos que defiendan nuestro cuerpo de ese huésped inesperado o indeseado. Se espera que todas las vacunas que actualmente están en la fase 3, en ensayos clínicos en Estados Unidos, se deben de administrar en 2 dosis,
¿verdad? A diferencia de otras vacunas que solamente se administran una sola vez, pues esta se está buscando que en vez de una sola dosis se administren dos. Y la máxima protección tú la logres una vez sean administradas las dos dosis. Ahora, se está también ensayando para verificar de estas 3 vacunas si cabe la posibilidad de que una de ellas tenga la capacidad de que el participante se le administre una sola dosis. Ya. Y que con una sola dosis tu cuerpo reaccione positivamente a la creación y la replicación, ¿verdad?, de los anticuerpos que van a protegerte de lo que vendría siendo el COVID-19. Ok, entonces para ver si capté bien, entonces las 3 vacunas de que están trabajándose en sí lo que hacen es administrarle una parte del virus, ya sea la proteína o el virus, no el virus completo. Debilitado, exacto, muchas gracias. Y de ahí, esas también hay otro que hay 2 dosis y en sí la meta de esto es conseguir de que se aplique solo una vez para que el participante no se tenga que aplicar 2 dosis de dicha vacuna. Perfecto. Un poquito complicado de entender, pero es muy importante de que sepamos estas pequeñas diferencias para cuando llegue a la población, sepamos un poquito, estemos un poquito más informados de lo que hay que esperarse. Y claro, antes de cualquier vacuna sea autorizada por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos o FDA, hay un proceso de aprobación. ¿Nos podrían explicar un poco de lo que consiste? Claro, el FDA tiene un proceso y es un proceso que también no solamente el FDA como agencia de Estados Unidos, sino a nivel de la Organización Mundial de la Salud es lo recomendado para cualquier área que esté en el proceso de crear una vacuna. No es el único país, Estados Unidos, que está en ese proceso. Así que básicamente en los diferentes países se va a seguir un proceso similar. Consta de 6 etapas y una de ellas está dividida en 3 etapas adicionales. Desde una etapa exploratoria, una etapa preclínica y luego cuando llegamos a lo que se llaman los ensayos clínicos, tiene 3 fases donde vamos aumentando la cantidad de población en la que se prueba la vacuna, tratando inclusive vamos a decir, de modelar la población que tenemos y la población en la que se va a usar la vacuna, porque ¿verdad? No serviría mucho si voy a usarla en niños, que entonces la pruebe solamente en adultos o viceversa. Así que esa fase 3 lo que hace es modelar y aumentar la cantidad de personas que tienen la vacuna y luego ya pues empezamos en un proceso que es el que estamos ahora mismo, regulatorio de revisión. En el caso de ahora que se pidió una revisión como una aprobación de emergencia, pues hay una revisión por parte de un comité de la FDA. Esa reunión va a ocurrir en diciembre 11, donde ellos observan todos los datos que han sometido las diferentes compañías y hacen una determinación en cuanto a aprobar o no la próxima fase, que es la manufactura, y luego entonces pues el control de calidad de ese proceso y la distribución finalmente de esa vacuna. Ya. Un proceso riguroso que se repite en diferentes países, nada más sí, que acá la FDA. Sí. Y de ahí entonces comenzarán los ensayos clínicos luego de pasar por el sedazo del FDA y de esa última fase de los Estados Unidos, y entonces ahí pues comenzarán a recibirse esas primeras vacunas en todo Puerto Rico para poder comenzar con esa administración y poder detener lo que vendría siendo esta endemia, porque ya no estamos hablando de una pandemia, ya estamos hablando como una endemia, que es algo que vamos a tener que vivir con ellos el resto de nuestras vidas, como vivimos con la influenza, como vivimos con el micoplasma, como vivimos con un sinnúmero de condiciones que afectan específicamente el sistema respiratorio de cada ciudadano y podamos, ¿verdad?, minimizar la mortalidad de este tipo de condiciones.
Claro. ¿Y ustedes a qué creen cuáles creen que hayan sido las razones que explican que esas vacunas hayan salido tan rápido al mercado? Sabemos de que hemos pasado otras enfermedades que duraron más de sacar algo, porque esta en sí fue relativamente más rápida. Pueden haber varias opciones, o sea, varias razones. No creo que haya un estudio en particular. Yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que partir, ¿verdad? Tener una premisa es que tenemos mayor tecnología ahora. Así que no podemos comparar el proceso de cuando se creó la vacuna del polio con el COVID-19. Hay un proceso mucho más tecnológico que permite que avanzar. Pero yo creo que una parte clave de todo el proceso del COVID, lo rápido que ha surgido la información, la gente pensará que llevamos un año ya desde que se identificó el virus, y la gente pensará que la ciencia ha trabajado muy lento en darle información y de descubrir los síntomas y cómo se comporta, y ha sido todo lo contrario, ha sido súper rápido. Usualmente estos procesos tardan un montón. Una de las partes que yo considero claves que es la liberación de parte de los laboratorios en China desde el momento en que conocieron el virus, de esos datos, lo que llaman open source, que abre a todos estos laboratorios científicos en el mundo a estudiar de una forma o de otra el virus, ¿no? Y entonces, pues, el compartir esos datos de manera tan rápida, que no ocurre, no es lo normal. Para que la gente tenga una idea, aquí usualmente hay discusiones de patentes, hay discusiones de compras de datos, hay permisología, esto no ocurre tan rápido. Así que hubo un proceso donde se compartieron unos datos, inclusive la molécula del virus, la información sobre el virus que tenía ese laboratorio, y empieza todo el mundo a trabajar a la misma vez. Y eso acelera mucho el proceso, porque si empezamos en una parte colaborativa a nivel mundial de la información que estamos produciendo, pues tú vas uniendo, ¿no?, pedazos y rompecabezas que te ponen en una mejor posición de producir algo como una vacuna o un tratamiento. Y yo creo que eso fue súper clave al momento de nosotros poder empezar a estudiar algo como lo es el coronavirus, esta cepa o este segundo virus o nuevo virus novel. Fue súper clave. Y pues la tecnología actualmente, pues el conocimiento es mucho más amplio que en otras ocasiones, que pues ayuda también a que agilicemos el proceso. Totalmente de acuerdo. Doctora Castillo, ¿tiene algo que agregar a por qué ha salido tan rápido esta vacuna en particular? Pues yo considero que es los avances en la ciencia. Actualmente tenemos un sinnúmero de profesionales dedicados que han puesto todo su empeño en lograr maximizar todos estos recursos y buscar, ¿verdad?, alternativas lo más rápido posible. Tal vez si esto hubiese ocurrido hace 10 años atrás, el resultado hubiese sido diferente. Tal vez las muertes se hubiesen duplicado o triplicado, porque los mecanismos y los estudios estaban en menos escala. Así que yo considero que los avances científicos han ayudado mucho a lo que es la detección del virus, a lo que es el buscar la manera de crear esta vacuna y lograr agilizar los procesos que tal vez en otro momento hubiesen sido más largos y tal vez un poquito más costosos. Claro. Acá respondiendo, me pondré alguna vacuna cuando ya se haya puesto mucha gente a ver los resultados positivos. Y eso más o menos me lleva a la próxima pregunta que usted más o menos tocó al principio de la entrevista. ¿Quiénes serán los primeros grupos en recibirla? Usted me dijo que serían los profesionales en el campo médico. Sí, hay la doctora lo mencionó rápidamente, ha sido una decisión de parte del plan de distribución nacional en cuanto a vacunas, que esa primera
batch, vamos a decir, ese primer grupo de vacunas que se produzcan, pues vayan a los que son los respondedores de primera línea, todo el personal médico y personal que está ahora mismo en lo que nosotros clasificamos muy alto riesgo por sus tareas, por el tener que trabajar con pacientes y hacer procedimientos como intubaciones o terapia respiratoria, etcétera, pues todas esas personas que actualmente, pues, y número uno, que las necesitamos mucho y las necesitamos saludables, y número dos, que son las personas que se arriesgan día a día y tienen una exposición mucho más alta, vamos a decir, sin mucha opción de negarse a estar en esa posición. Claro. Sí, Yo exactamente. considero que es lo mismo cuando salió la vacuna de la influenza. ¿Nos podría recalcar eso? Yo no me recuerdo exactamente cuál fue el procedimiento, la logística que pasó cuando salió la vacuna de la influenza. La vacuna de la influenza es algo que existe hace mucho tiempo. Lo que pasa es que comenzaron a promover lo que fue la vacunación cuando vino la pandemia del H1N1, que ahí entonces se hizo compulsoria la administración de la vacuna de influenza a los profesionales de la salud, porque vieron que aunque no eximía el que la enfermedad tocara tu puerta, minimizaba el riesgo de contagio. Y por lo menos nosotros los profesionales de la salud que estamos en la primera línea de batalla y nos toca día a día trabajar con pacientes positivos al virus, tal vez no es el punto de que no te dé, tal vez es el punto de minimizar el riesgo de contagio. Que la cantidad de personas contagiadas no sea la misma de que si no existiera la vacuna. Tenemos un sinnúmero de vacunas que actúan contra otros virus y son virus que tienen diferentes mutaciones, como lo vemos con el virus del papiloma humano, que son 100 y pico de cepas, y la vacuna solamente te protege de una mínima parte. Ya. Pero el que me proteja de una mínima parte baja el riesgo de aumentar la mortalidad. Y eso es lo que se busca. No es tal vez curar la enfermedad en un 100%. Es buscar la manera de que esos índices de mortalidad bajen, de proteger, porque es mejor que yo te proteja un poco a no protegerte nada. Es algo muy importante esto que dijo y me gustaría recalcarlo, que pueden haber críticos a las vacunas, pueden haber críticos a, digamos, a los primeros, como decían, al primer batch de esto, pero es, ¿cómo dice? Si se protege una parte de la población, a una parte de la cepa, está bajando los riesgos y vuelve, yo creo que a la misma ideología de usar el tapabocas, o sea, no es 100% efectivo, pero sí reduce el porcentaje, igual que estar sanitándose alrededor, el alcohol gel, el constante lavado de manos, etcétera. Entonces yo creo que si aplicamos esa misma lógica a la vacuna, tal vez sea más fácil de comprender en sí a la población y que comprendan la importancia de la vacuna y de tomarla y etcétera. Es importante que no perdamos de perspectiva que aún vacunándose debemos de seguir las normas, ¿verdad? Debemos continuar con lo que vendría siendo la protección con nuestra mascarilla, el distanciamiento social, seguir las normas, el lavado de manos, que es súper importante. No debemos bajar la guardia, porque es algo nuevo y es algo nuevo para todos. Cuando crearon la vacuna de la influenza era algo nuevo para todos. Pero ¿qué ha ido mejorando? La conciencia. Ha ido mejorando la seriedad con la que nosotros como seres humanos nos enfrentamos a los cambios que hemos tenido que sufrir. Ya vamos para un año. Estamos próximos a cumplir un año con el virus. Hemos evolucionado mucho, hemos cambiado mucho, hemos aprendido mucho, pero todavía nos falta por aprender, todavía nos falta camino por recorrer, todavía nos falta tomar un poco más en serio que es un virus que no respeta edad,
no respeta raza, no respeta nada. Y no podemos bajar la guardia, tenemos que continuar haciendo lo propio por protegernos nosotros y proteger a los nuestros. Totalmente. Y bueno, en el tema de estos desafíos, ¿cuáles creen que son los desafíos de la distribución de vacunas? Yo creo que dentro de las dos partes principales, una es bien operacional y la otra es sumamente social. La primera, pues, es lograr el proceso que se mantenga refrigerado la vacuna a la temperatura que se necesita. No todo el mundo, no todos los estados tienen la disponibilidad de refrigeradores que alcancen la temperatura requerida. Sabemos que una de las vacunas requiere una temperatura bastante extrema para mantenerse, otra pues no es tan complicada de mantener, así que eso ya de por sí pues puede ser una limitación al momento de yo mover una vacuna, especialmente cuando nos movemos a áreas rurales, etcétera. La parte social yo creo que es la receptividad a la vacuna, teniendo en cuenta todas estas cosas que han salido en las redes sociales y en los medios que han fomentado pues un poco de desinformación. Y entonces pues entran, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, que ha tenido unas experiencias negativas en cuanto a lo que son ensayos clínicos y pruebas de otros medicamentos, sin seguir pues los códigos éticos y sin seguir de manera adecuada, pues históricamente pues no hay una receptividad a recibir cualquier cosa que parezca ser muy rápida o que parezca ser que fue hecha para experimentar con la gente. Y yo creo que es importante que parte de, aunque estemos bastante temprano en el proceso de distribución, yo creo que ya tenemos que irnos moviendo a mover a las campañas para crear esa receptividad de que la gente esté de acuerdo y que esté disponible para ponerse la vacuna, porque de nada vale que nos pongamos a producir millones y millones de vacunas y entonces nadie quiera ir a vacunarse. Y hemos visto, sorprendentemente, inclusive acá en Puerto Rico yo trabajo con varios centros de salud y inclusive dentro de algunos del personal médico hay un poco de resistencia y un poco de miedo a hacer ese primer batch que recibe por la experiencia y por la desinformación que ha salido. Así que pues necesitamos mucha transparencia de todas las agencias en cuanto a lo que está surgiendo y empezar a crear esa animosidad de decir, inmediatamente esté disponible, yo me voy a vacunar, que la gente quiera y que sea como en un periodo en particular donde todo el mundo fue a vacunarse y se nos acabaron, ¿no? Que sea ese nivel la necesidad de vacunarnos y no sea algo que tengamos que estar detrás de la gente, ¿verdad? Y los enfermeros ahí con la vacuna tratando de vacunar personas, ¿no? Y casi detrás de ellos. Y que tengamos que recurrir a cosas como mandados de obligación y de tener que entonces estar vacunando a los niños en otro proceso. Yo creo que eso es totalmente innecesario llegar a ese punto. Yo creo que debemos estar preparándonos para empezar a hablar de esto y atender las preocupaciones genuinas que hay de la gente. En el caso de Puerto Rico, como te decía, pues hay un historial, ¿no? Hay un historial de experimentación con la población. Y eso hay que reconocerlo. Hay que reconocer que hay ese miedo, que hay ese resentimiento y hay que saber cómo tratarlo para nosotros poder movernos past that, ¿no? Pasar de esa etapa y empezar a recibir los tratamientos que tanto necesita la población. Totalmente, y claro, en Puerto Rico está esa historia y también acá en los Estados Unidos con poblaciones de color, poblaciones de minoridades, que sí, de ahí es donde nace históricamente ese miedo y entonces tal vez de ahí es donde viene la desconfianza a las vacunas, desconfianza a los consultorios, etcétera. Pero ahí está lo que usted recalcaba, que es la transparencia, el proceso, nos puede ayudar a sanar esas heridas y poder combatir este virus tomando la vacuna. ¿Qué le gustaría agregar, doctora? Yo considero que esto es más un proceso de educación a la sociedad, como mismo lo hicimos con todas las demás vacunas. Es un periodo, todo cambio muestra resistencia, pero en este caso en específico, la ciudadanía tiene que comprender que es un cambio para bien, que es un cambio positivo para su salud, para su protección. Y
que debemos de comenzar por nosotros confiar en la ciencia, creer en que honestamente se está haciendo lo correcto y buscar la manera de protegernos y proteger a los nuestros y no verlo como que somos el experimento, sino verlo como que se nos está tomando en consideración, se nos está buscando una alternativa para poder vivir con esta nueva modalidad que es el COVID-19. Porque esto no es algo de que la vacuna se creó y nos olvidamos de que el virus existe. Ya esto es parte de nosotros. Y como aprendimos a vivir con la influenza, como aprendimos a vivir con la hepatitis, como aprendimos a vivir con muchas cosas, tenemos que aprender a vivir con el COVID. Claro, el nuevo normativo, la frase que es tan conocida y que se usa en estos tiempos tanto. En su opinión, ¿han revelado los estudios algunos efectos adversos o de larga duración? No. De larga duración, no. Sí parte de los reportes sí han mostrado lo que usualmente se refleja en la vacuna de la influenza, que es como si te fuera a dar alguno de los síntomas, pero todo ha sido sumamente leve, inclusive una de las vacunas es apenas menos del 2% lo que se ha visto en caso de tener alguna respuesta en particular, ¿no? Tu cuerpo está respondiendo y creando anticuerpos, así que vas a tener algún tipo de respuesta. Y en el caso de aquellos que han reflejado, pues bien parecido a lo que es la vacuna de la influenza, tal vez un poquito de incomodidad en los brazos donde te pusieron la vacuna, un poquito de fatiga, pero más allá de eso, pues no se ha visto nada severo, nada que sea a largo plazo, nada que deba ser de preocupación. Claro, y cuando uno ve el contra y el pro, es muy fácil hacer la decisión. Correcto. E inclusive luego el FDA tiene dentro de un sistema de reporte y de rastreo de efectos adversos, ¿no? Así que cuando empiece este desarrollo, las personas mismas que tengan algún tipo de efecto adverso pueden reportar y eso se va acumulando y pues parte de la transparencia, ¿no? Es emitir esas comunicaciones en el caso de que se diera alguna situación en particular, el FDA lo anuncia o inclusive pudiera tomar decisiones en cuanto a la vacuna. Pero sí hay un proceso, tampoco es que una vez liberen, ¿no? Y se crea la manufactura y se distribuye la vacuna, dejamos de vigilar los efectos adversos que puedan tener en la población, sino que hay un proceso también de monitoreo y esto ocurre con todos los medicamentos, tratamientos y vacunas en todo momento. O sea, esto no es que tú después del año lo dejamos de hacer ni nada, así que siempre hay un proceso de rastreo y monitoreo de esa calidad y de cualquier efecto adverso que pueda crear algún tipo de tratamiento o vacuna como esta. Claro, yo creo que ustedes dos han recalcado el hecho desde que la vacuna tal vez no es la respuesta, pero es como el principio nuevo de la batalla de que estamos siguiendo y el proceso sigue y vamos a tener que vivir con él, es constante, hay que revisarlo, actualizarlo y seguir con él, aprender a vivir con él. Es nuestro nuevo compañero de vida. Un nuevo compañero de vida, sí. Además de, bueno, ¿qué nos falta saber de nuestro compañero de vida? ¿Qué no sabemos todavía y nos falta saber de las vacunas? Por lo menos yo considero que debemos continuar protegiéndonos, haciendo lo propio. No podemos dejarle esto al gobierno, esto no es algo del gobierno, eso es algo individual. Continuar educando, continuar con las medidas de prevención y buscando la manera de aprender a vivir con él, aprender a protegernos, enseñarle a nuestros hijos, a nuestros niños cómo protegerse para poder estabilizar, número uno, la salud emocional de nuestro núcleo y enseñarle a nuestros niños, a nuestros envejecientes, a nuestros compañeros de que esto es algo con lo que tenemos que aprender a vivir, que no lo vamos a resolver de hoy para mañana y que la responsabilidad
de protegernos y de cuidarnos no es del gobierno, es de nosotros, es de cada uno de nosotros. Responsabilidad individual. En términos de la información que todavía tal vez queda pendiente de la vacuna, tendríamos que ver por cuánta sería la duración, ¿no? de ese sistema inmune, si es algo que vamos a tener que estar repitiendo en más de una vez al año o es una vez por año. Al igual que la vacuna de la influenza, todos los años, ¿verdad? Nosotros pasamos por un proceso en que se identifican nuevas cepas y nos tenemos que vacunar. Esto no es algo que te vacunaste una vez y no volviste. Así que parte de lo que queda pendiente por observar es cada cuánto vamos a tener que ponernos esa vacuna. Como dijo la doctora, ya el COVID-19 es algo que va a estar con nosotros, así que debemos esperar estar todo el tiempo tratando de prevenir estas situaciones. No vamos a tener siempre una pandemia, esperemos que no, que pronto nos vayamos, pero sí siempre va a haber un leve riesgo si no estás vacunado y si no tienes precaución. Inclusive el lavado de manos no es algo que solamente se hace en pandemia, el lavado de manos debe ser algo que tú hagas todo el tiempo, constantemente. La precaución, tal vez las mascarillas no son algo que utilicemos siempre, pero por ejemplo las mascarillas cuando nos sentimos enfermos, que no es algo que usualmente nosotros tendemos a hacer. Hay veces que la gente va así enferma a los lugares de trabajo, a los sitios donde va a comprar y no utiliza mascarilla. Pues ese tipo de comportamiento, tal vez este proceso nos dé un poquito de aprender y prevengamos otro tipo de situación como esta. Pero nos toca todavía esperar a ver qué tan frecuente, qué tanto nos ayuda en el proceso que hay que para mejorar, y obviamente también pues los tratamientos, ¿no? Que están en sus procesos de manufactura, que pues en el caso de que la vacuna no funcione para ti o que tengas, ¿verdad? Seas ese pequeño por ciento que no logró tu cuerpo batallar, pues que tengas disponible el tratamiento para salir rápido de lo que es la infección del COVID. Y pues al igual que mencionó la doctora, yo creo que hay una parte muy grande que descansa en la responsabilidad de cada uno de nosotros. Hay una parte que recae mucho en la empatía de cada uno de nosotros, de saber que yo me pongo una mascarilla por ti, no por mí, ¿verdad? Que la que tengo puesta tal vez no me protege a mí directamente, pero sí protege el que está al lado mío, como son las mascarillas de tela y las mascarillas quirúrgicas. Y que no es que el hecho de que yo, por ejemplo, sea joven o que me sienta saludable no quiere decir que pueda andar por ahí de una manera libre, porque yo no sé a quién puedo estar infectando y yo no sé si esa persona tiene la misma capacidad económica o su mismo sistema inmune que yo. Así que hay un grado de empatía también, no solamente de responsabilidad social, sino de empatía, de decir, pues mira, yo tal vez no me veo tan afectado, pero yo no sé a quién yo pueda afectar y el impacto que pueda tener yo en una familia, en una persona, en un profesional de la salud, por no querer seguir las recomendaciones. Y claro, en la parte de gubernamental, que yo, ¿verdad? En mi opinión, que todavía hace falta un poquito más de regulaciones en cuanto a los espacios de trabajo. Yo creo que hemos sido un poquito laxos en esa área. Hay estados que han creado sus propios estándares, otros, en el caso de Puerto Rico no lo es, pero hay estados que han dado un poquito de paso más adelante en proteger trabajadores, porque hemos visto en los lugares de trabajo como un área donde surge, no solamente es en las fiestas, sino que en el área donde tú estás tienes que ir a trabajar, ¿no? Tienes que ir a cumplir con tu horario de trabajo, pues que tú tengas como trabajador la protección adecuada a la cual tienes derecho. Eso es algo que debemos seguir pidiendo para nuestros trabajadores, no solamente los trabajadores del área clínica, sino trabajadores, por ejemplo, en el área de distribución, en almacenes, que están en ambientes que tal vez no son tan cómodos o no hay tanta modificación, no pueden ir a trabajar remotos y continuar la cadena de distribución, ¿no? Así que los queremos sanos. Y esa parte yo creo que ha sido una de las más limitadas, la parte de salud y seguridad ocupacional, que pues tal vez pudiera ayudar un poco a movernos un poquito más hacia adelante y a mejorar la situación. Totalmente de acuerdo. Y ¿les gustaría tocar un tema que no hayamos discutido previamente? Yo creo que tal vez parte de otras limitaciones, nosotros hemos mejorado mucho el proceso de
de rastreo de contactos, ¿no? Y yo creo que la receptividad de las personas a contestar las preguntas, tal vez no se ha dado tanta promoción o tanta educación en la parte de por qué es importante contestar la llamada del epidemiólogo y qué significa cuando alguien te llama y la importancia que tiene eso para detener la transmisión o el contagio a nivel de comunidad. Si fallaste y llevaste a cabo una actividad que no debiste y ahora estás contagiado, lo mínimo que yo creo que puedes hacer, número uno, quedarte en tu casa y número dos, darle información suficiente para que ellos puedan notificar a otras personas, para que puedan atacar el brote si es el posible. Así que yo creo que es importante que la gente sepa que esa llamada del epidemiólogo o de la persona a cargo de rastreo de contacto hay que contestarla, que son información que se mantiene anónima, que es importante que den toda la información y no tengan miedo de compartir lo que se les está preguntando, que eso simplemente es un proceso para nosotros poder atender los contagios a nivel de comunidad e identificar la política pública necesaria. Y acá en Puerto Rico pues sí hay una limitación en el término de que hay muchas preguntas vacías porque las personas no se atreven a contestar lo que se les está preguntando o temen que haya algún tipo de repercusión en caso de las áreas laborales. Así que esa parte yo creo que es importante también recalcarla. Nosotros vamos a salir de la pandemia cuando tengamos un proceso de rastreo, un proceso de hacer pruebas y un proceso de vacunación efectivo, y hay diferentes partes en cómo nosotros como individuos podemos cooperar y esa es una de ellas. Sí. Como decíamos, la responsabilidad individual es muy grande para parar esto. Doctor. También tenemos que crear un poquito más de conciencia, Rita, cuando viajamos fuera del país, cuando recibimos visitas que vienen de fuera de Puerto Rico, que comprendan el trabajo que realizamos al recibirlos con un procedimiento no tan grato, ¿verdad? Porque a nadie le gusta llegar cansado de un viaje y tener que sentarse frente a una persona totalmente desconocida a contestar un sinnúmero de preguntas, y que comprendan que no es porque yo quiero hacerte todas esas preguntas, es que son preguntas que me van a servir a mí en caso de un brote. Claro. De yo poder conectar de que si hoy llegaron 3,000 pasajeros, yo sepa que esos 3,000 pasajeros estuvieron en Ponce, en Mayagüez, en Carolina, en San Juan, porque yo necesito identificar el espectro que se vio involucrado en una posible contaminación, en un posible contagio que tal vez no estaba. Claro que eso no es Continuamos recibiendo una cantidad de pasajeros enorme. En 24 horas llegan a Puerto Rico más de 8,000 personas. Y necesitamos saber dónde esas personas se están alojando, específicamente los turistas que vienen a vacacionar, que muchos de ellos no traen una prueba de menos de 72 horas, que muchas veces les molesta contestar las preguntas o inclusive nos dan información falsa. Wow. Porque exponemos a personas que tal vez están cuidándose, se están protegiendo y no lo tomamos en consideración. Totalmente. Así que es bien importante que analicemos a la hora de entrar a un lugar que aunque vivamos aquí, es importante contestar esas preguntas para por lo menos saber de dónde vienes, hacia dónde vas, cuándo regresas y tener por lo menos la evidencia de que en las últimas 72 horas tú no estuviste ni expuesto ni estuviste contagiado con el COVID. Claro, y de eso más o menos yo siento de que
hace un ciclo, terminamos en eso mismo que empezamos la entrevista, que es ahora que vamos a las fiestas, lo que es el Día de Acción de Gracias, lo que es la Navidad, la Nochebuena, especialmente dentro de la comunidad latina. Sabemos de que nos gusta congregarnos y si vamos a viajar, que claro, no deberíamos tomar ese riesgo y partir ese riesgo para las personas alrededor, responder todas las preguntas como comentaban y ser parte de todas estas iniciativas que se han hecho para prevenir y para poder rastrear y para poder dejar de que se esparza. Sí, yo creo que tal vez eso es la idea principal que es en prevenir lo que es el COVID. Si la audiencia desea saber más de esta información, si desean saber más de las vacunas, de las organizaciones donde ustedes trabajan, ¿a dónde podrían encontrar más de esta información? En mi caso, pues nosotros siempre recomendamos, número uno, que busquen información de las agencias pertinentes, como son los CDC y el FDA, que bien hacen su trabajo de comunicación. Mi organización, Migrants Clinician Networks, tiene una página web que luego ahorita puedo compartirte el enlace para que lo compartas, donde compartimos recursos para personas que, ¿verdad? Que no necesariamente tienen muchos estudios científicos, específicamente lo que es vacunación, lo que es enfermedades crónicas y su relación con el COVID y la protección a la salud de trabajadores en los diferentes ambientes. Usualmente nos especializamos en el área de agricultores y migrantes, pero acá en Puerto Rico pues tenemos un alcance mucho más amplio en caso de los trabajadores. De ahí mismo pues pueden llegar a nuestras redes sociales, tenemos Twitter, tenemos Facebook, así que pueden ver los diferentes live y trainings que damos que están disponibles tanto para personal clínico como para personas del público en general. Claro. Y en adición a eso, el Departamento de Salud tiene una división específica que se encarga de todo lo que es vacunación a través de salud.pr.gov y ahí puede entrar y buscar más información en base a todo lo que vendría siendo vacunación en específico. Así que les exhorto, ¿verdad?, que antes de pasar juicio nos eduquemos de las fuentes confiables, como es el CDC, como es el Departamento de Salud, y podamos entonces luego de analizar toda la información que hay, todos los estudios que hay, toda la evidencia que hay, tomar una decisión sensata de lo que debo o no debo hacer. La que no especulemos, no busquemos respuestas donde no debemos buscarlas, sino que tratemos de educarnos, educar a los nuestros y fomentar el cambio positivo. Buscar mejorar y no retrasar el proceso. Buscar fomentar y no retrasar el proceso. Bueno, yo creo que eso es muy importante para todas las personas. En los comentarios que nos sigan, que hagan su propia investigación de fuentes claras y fuentes que sabemos que son científicas. Así que, bueno, muchísimas gracias, doctores, por acompañarnos y por darnos tan importante y valiosa información sobre las vacunas, la prevención y, claro, en español, que es muy importante dar esta información en español para nuestra comunidad hispana. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Claro, y buenas noches. Y nuevamente, si tienen preguntas, déjenmelas ahí, aunque haya terminado el envío, con mucho gusto se las responderemos. Buenas noches y muchas gracias por la atención. Buenas noches. Bye bye.